Bueno, Cele, cuando quieres puedo empezar. Bueno, gracias Gastón, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, bien como dijo Gastón, hemos tenido ahí un lapsus de una semana que espero que hayan aprovechado para estudiar. Hoy vamos a ver la cuestión del despido, un tema que es bastante importante y tema que suele ser materia de examen, ¿no es cierto?, en materia laboral. Si no está en el caso práctico, es muy probable que les toque hablar en algún punto del tema del despido, así que atentos con esto. Así que bueno, vamos a empezar. Yo les voy a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara, así me pueden escuchar bien. Y cualquier pregunta la dejan por el chat y después las vamos contestando. Vamos a hacer un casito práctico al final de la clase, así que atentis. Vamos a poner... ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Genial. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Tenemos la extinción directamente del contrato, vamos a hablar un poco del preaviso, cuáles son las distintas clases del despido, vamos a mencionar un poco la cuestión de la renuncia y si llegamos con el tiempo vamos a ahondar un poquito en la cuestión de la Ley Nacional de Empleo. De todas maneras, esto a ustedes después les va a quedar el PowerPoint, si queda algún punto que lo vamos a ver así medio por encima, por una cuestión de tiempo, de todas maneras después ustedes lo van a tener acá en el PowerPoint con mayor detalle, ¿bien? Lo que sí me interesa que veamos acabadamente es toda la cuestión, ¿no es cierto?, de la extinción, ¿bien? ¿Qué es básicamente esta extinción? Es esta declaración de una o de otra de las partes que dispone la resolución del contrato. Y esta resolución puede ser con o sin justa causa, ¿bien? Entonces, esta extinción puede ser tanto del empleador como por parte del trabajador expresando o no causa, ¿bien? Por supuesto que esta extinción es un acto jurídico que de corte es unilateral, ¿bien? Y que va a tener un efecto inmediato o bien va a tener un plazo fijado por la ley cuando se da la situación del preaviso. Y va a empezar a surtir efecto desde el momento de que la comunicación, ¿no es cierto?, de esta intención de extinguir este contrato es recibida por la otra parte, o sea, tiene carácter recepticio, ¿bien? Y no requiere aceptación, es decir, el empleador no tiene que aceptar la renuncia del trabajador, el trabajador no tiene por qué aceptar el distracto, ¿no es cierto?, su despido. Con el curso de la notificación realizada de manera fehaciente, ¿no es cierto?, es un acto jurídico que ha adquirido firmeza. ¿Estamos? Tenemos entonces distintas causales. Dijimos, tenemos por extinción por la voluntad del empleador y acá tenemos el despido con causa o el famoso despido sin causa. Pueden ser por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes, ya sea tanto empleador como trabajador, como por ejemplo una causal de fuerza mayor, falta o disminuciones de trabajo, quiebro, concurso o muerte del empleador, la muerte, ¿no es cierto?, o la incapacidad total del trabajador, la inhabilitación o la jubilación o la muerte del propio trabajador. Esos son extinciones por causas ajenas. Vamos a tener la extinción por la voluntad del trabajador cuando se da la renuncia, cuando se da la situación del despido indirecto y el abandono de trabajo, ¿bien? Y después tenemos la extinción por voluntad de ambas partes, es decir, una voluntad concurrente, ya sea porque se ha dado el vencimiento del plazo del contrato, porque se dio el cumplimiento del objeto, yo te contraté por esta temporada para que me vendas helados en mi heladería, se cumplió, ya está, muchas gracias, se terminó este contrato, yo te contrato simplemente para que cubras la licencia, ¿no es cierto?, de mi trabajadora embarazada, dura 6 meses, finalizado ese contrato, es una extinción por la voluntad de ambas partes. También se podría dar, por ejemplo, con las finalizaciones de las obras, o cuando se llega, ¿no es cierto?, a los retiros voluntarios. Esto también podría ser una voluntad de ambas partes, en que en vez de que el trabajador me renuncie y yo despedirlo, llegamos a un acuerdo y se da un distracto, ¿no es cierto?, por voluntad de ambas partes del contrato de trabajo. Esperen que no me cambia. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la cuestión del preaviso. Nosotros recién cuando vimos el concepto dijimos, bueno,
es una extinción por voluntad de una o de las dos partes, ¿no es cierto? Que puede tener o no causa y tiene efecto inmediato o puede tener un plazo. ¿Cuándo va a tener plazo? Cuando el empleador o el trabajador hacen uso, ¿no es cierto?, de esta situación, de este instituto jurídico que es el preaviso. Este preaviso debe conceder a cada una de las partes en el contrato de trabajo y es el plazo para extinguir el vínculo por la propia voluntad. El empleador, cuando hace uso del preaviso, en el caso, por ejemplo, en un despido sin invocación de causa, le va a tener que dar al trabajador un aviso con las siguientes antelaciones. Va a tener que avisarle 15 días antes, durante el periodo de prueba, cuando estamos hablando de un trabajador que lleva menos de 3 meses del inicio de su contrato, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando estamos en un periodo de prueba, me tienen que preavisar dentro de los 15 días si me van a querer desvincular, no tengo derecho a indemnización, ¿sí? Eso es, digamos, lo que implica estar en un contrato de periodo a prueba, ¿sí? Si yo ya tengo entre 1 año y 5 años de antigüedad, o mejor dicho, más de 3 meses y hasta 5 años de antigüedad, el preaviso de mi despido tiene que ser por lo menos de 1 mes. Cuando yo ya tengo más de 5 años de antigüedad, mi preaviso tiene que ser por lo menos de 2 meses. El trabajador, cuando decide hacer uso, ¿no es cierto?, de esta facultad y irse, ¿no es cierto?, de su puesto de trabajo, debería dar un preaviso a su empleador de por lo menos 15 días antes de su renuncia. Yo les comento, en la generalidad y en la práctica, normalmente el trabajador hace uso de su derecho de renuncia, cursa el telegrama y normalmente no da este plazo de los 15 días. ¿Qué pasa si no se da el aviso? Para el trabajador, si no da el preaviso de 15 días, el empleador está en su facultad de, al momento de hacerle el cálculo de la integración del mes de despido o de la indemnización que le corresponda, descontarle estos 15 días de preaviso. Está facultado. Normalmente en la práctica no se da, generalmente los empleadores no lo descuentan, pero estarían facultados. O sea que si en algún momento a ustedes les llega un cliente en donde les han hecho este tipo de descuento por la falta del preaviso, el empleador está dentro de sus propias facultades. Cuando el empleador es el que no realiza el preaviso, efectivamente le va a deber a este trabajador, dentro de los rubros de su indemnización, exactamente la misma cantidad, ¿no es cierto?, de tiempo. O sea, me va a tener que pagar 15 días extras si yo estoy dentro de los 3 meses, me va a tener que pagar 1 mes de sueldo, ¿no es cierto?, cuando tengo menos de 5 años, 2 meses de sueldo cuando supero los 5 años de antigüedad. ¿Bien? Eso es lo que se conoce como la indemnización sustitutiva del preaviso. Recuerden ustedes que la ley de contrato de trabajo es el marco, ¿sí? Es el piso mínimo. Pueden tener ustedes un trabajador que en su convenio colectivo de trabajo tenga mejores condiciones en cuestiones de preaviso. Por ejemplo, duplicar, ¿no es cierto?, los periodos. Eso implicaría que al momento del pago de las indemnizaciones también se duplicarían las indemnizaciones. Nosotros siempre tenemos que estar primero a el convenio colectivo que tenga, por ejemplo, el cliente que les llegue a usted al estudio, y después, si no, analizar siempre los pisos mínimos que tiene la norma, ¿sí?, la ley de contrato de trabajo. Pero esto es lo mínimo. Ahora sí vamos a entrar directamente a la situación del despido, a la situación del distracto, ¿sí? Tenemos acá que el despido es la extinción del contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Dijimos que este despido podía ser directo, y este despido directo puede ser sin causa o con justa causa. Y acá entran el artículo 245 y el 243 de la Ley de Contrato del Trabajo. Desde ya les digo que el artículo 245 es un artículo que tienen que conocer acabadamente. No les digo de memoria, pero bastante bien lo van a tener que manejar.
Otra de las formas que se puede dar el despido puede ser el famoso despido indirecto, que es cuando el trabajador se da por desvinculado, sin causa, ¿sí? Por una injuria por parte de su empleador. Esto está en el artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, después, si ya me cursaron a mí la notificación, ¿no es cierto?, que se me ha dado por desvinculada, sin causa, supongamos, de mi puesto de trabajo, me cursa la notificación, ¿qué me va a tener que pagar el empleador dentro, ¿no es cierto?, de... Andrea, por favor, tenés el micrófono abierto, si podés cerrarlo, porfa. Gracias. Tenemos entonces, si a mí me comunican, ¿no es cierto?, esta desvinculación, ¿qué me va a tener que pagar mi empleador? Lo primero va a ser la integración del mes de despido. Esto es un rubro que siempre va a estar presente en el momento de las indemnizaciones que se paga a un trabajador cuando lo vamos a desvincular. Entonces, la integración del mes de despidos es cuando esta extinción se da por parte del empleador sin el preaviso y siempre y cuando la fecha de la desvinculación no coincida con el último día del mes en curso. ¿Bien? Esta indemnización sustitutiva se va a integrar con una suma igual a los salarios de los días que faltan hasta la terminación del mes de despido. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que cobra mensualmente 100.000 pesos y yo lo despido, por ejemplo, el 15 de enero, yo le voy a tener que pagar del 16 hasta el 31 el resto del sueldo, es decir, que más o menos en matemática gruesa, yo le voy a tener que pagar en integración del mes de despido los otros 50.000 pesos que le faltaban para completar ese mes. Recuerden entonces, ¿cuándo se paga la integración del mes de despido? Cuando la desvinculación no cae en el último día del mes en curso. Si yo le despido el primer día, lo despido a los 20 días, le tengo que pagar la integración, o sea, los días que faltan de ese mes. Artículo 233. El artículo 92 bis nos dice que no va a corresponder esta indemnización si tengo un contrato de trabajo que se extingue dentro del periodo de prueba. O sea, dentro de los 3 meses no me debe integración del mes de despido. ¿Bien? Es en el único caso en donde no va a cursar este tipo de indemnización. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte más divertida de esto, y que son los topes indemnizatorios del artículo 245. ¿Sí? Yo sé que acá somos todos abogados, que ya casi abogados, si hemos estudiado abogacía, la matemática en teoría no es lo nuestro, pero acá estamos, vamos a empezar a hacer un poquito de cuentas. ¿Bien? El artículo 245, primer párrafo, nos dice que en los casos de despidos incausados, dispuestos por el empleador, habiendo mediado o no preaviso, este empleador le tiene que abonar a su trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Entonces, si yo tengo un trabajador que tiene 3 años y 7 meses de antigüedad, ¿cuántos meses de indemnización le tengo que pagar? Les repito, si yo tengo me lo ponen así rápido por el chat. Si yo tengo un trabajador, entonces, que tiene 3 años y 7 meses, ¿no es cierto?, de antigüedad, y yo le tengo que calcular la indemnización, ¿cuántos sueldos le tendría que pagar? A ver. Muy bien, 4. Muy bien. Excelente. Recuerden entonces ustedes, es un mes por cada año o fracción siempre superior a los 3 meses. Si yo les hubiera dicho a ustedes, tengo este trabajador que tiene una antigüedad de 3 meses, de 3 años y 2 meses, ¿cuánto le pago? 3 meses. ¿Estamos? O sea, 3 sueldos. ¿Bien? Excelente. Muy bien.
Y ahora entramos a la cuestión del tope, ¿sí? Que este es el segundo párrafo del artículo 245. ¿Qué me dice? Me dice que la remuneración que yo tengo que usar para el cálculo es la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿no es cierto? Ese es el sueldo que yo tengo que usar para el cálculo del primer párrafo del artículo 245, ¿sí? Recuerden esto, se lo tienen que saber como el nombre. ¿Cuál es el sueldo que yo uso de base para las indemnizaciones del 245? El mejor sueldo mensual, normal y habitual, ¿sí? ¿Cuál es el tope entonces? Te dice que esta remuneración mensual normal habitual que yo voy a usar de base nunca va a poder exceder las 3 veces el salario promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo que se le aplica a este trabajador. Y acá se nos empezó a complicar. Ustedes tienen que saber que cada convenio colectivo de trabajo que tengan, que llegado el caso, tienen publicada, ¿no es cierto?, un promedio de salarios. Se hace un cálculo matemático de todas las categorías que se pagan, ¿no es cierto?, dentro de este convenio colectivo de trabajo. Entonces tengo desde el rango más bajo al rango más alto. Entonces el convenio colectivo me dice que el sueldo promedio de este convenio colectivo es 50.000 pesos, ¿sí? Por darles un ejemplo. Entonces, cuando yo calculo el salario base de este trabajador, resulta que la remuneración mensual normal y habitual de este trabajador, que yo tendría que usar de base para el 245, resulta que es de 200.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, a mí el tope del 245 me dice, che, no puede ser mayor a 3 veces el promedio. Si dije recién que el promedio era 50.000, 3 veces 50.000 son 150, entonces me estoy pasando del tope, ¿sí? Entonces, ¿qué sueldo le tendría que aplicar yo a este trabajador para calcularle su indemnización? Ya no voy a usar más los 200.000, voy a usar el tope del segundo párrafo, o sea, 150.000. ¿Venimos claros hasta acá? Por favor, díganme. Si no, lo repetimos. ¿Venimos bien? Juanjo nos dice que sí, más o menos, más o menos, más o menos más o más o menos menos. Entonces, como les decía recién, si ustedes tienen que el mejor sueldo mensual, normal y habitual, ¿no es cierto?, que yo voy a usar de base para un trabajador X, me dicen a mí que es de 200.000 pesos, y esta es mi base, ¿no es cierto? Y yo leo el segundo párrafo del 245 y me dicen, no puede exceder 3 veces el salario promedio. Y mi convenio colectivo dice que el salario promedio es de 50.000, entonces 3 veces 50.000 son 150.000. ¿Me estoy excediendo en el tope con estos 200 del salario de este trabajador? Sí. Entonces, en principio, ¿yo qué tengo que hacer? Aplicar el segundo párrafo del 245. Entonces, yo a mi trabajador no le voy a usar de base el sueldo de 200, sino que le voy a usar de base el sueldo de 150.000. ¿Estamos? Se debe tomar los 150 porque no se puede superar los 3 salarios. Exactamente. El promedio, ¿sí? El promedio, ¿no es cierto?, de el convenio colectivo de trabajo 3 veces. ¿Sí? Ese es el tope de... sí, ahora lo vamos a ver. Ese es el tope, ¿no es cierto?, del 245. ¿Sí? Y ahora, sobre que ya lo veníamos complicando, vamos a seguir complicándola. Resulta, ¿no es cierto?, que llegó a la corte el famoso caso de Bisotti. Bien, Bisotti efectivamente era un médico que ejercía su profesión, fue desvinculado al momento del pago de la indemnización, el señor estaba pasado del tope, del 245, entonces le aplicaron el segundo párrafo. Bien. Cuando el caso llega a la Corte, se termina declarando la inconstitucionalidad de este tope indemnizatorio, bien, del segundo párrafo del 245, y la Corte dijo que
era una aplicación injusta, que no era equitativa, que no era razonable, que no se ajustaba realmente a las remuneraciones de los trabajadores. Entonces la Corte, ¿qué dijo? Este tope, en el caso Bisotti, resultaba ser confiscatorio, en el caso de Bisotti, ¿bien? Entonces, ¿qué dijo la Corte? Dijo que el porcentaje de reducción que tiene que tener este tope indemnizatorio se puede aplicar a la mejor remuneración mensual, normal y habitual de un trabajador y solo va a poder alcanzar el 33% de la misma, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo para que nos quede más claro. Si yo tengo un trabajador que tiene la mejor remuneración mensual normal y habitual de 25.000 pesos, tengo un promedio de convenio de 5.000 pesos, bien, tengo una antigüedad de 15 años, una indemnización sin topes, o sea, olvidémonos de estos 5.000, 25 por 15, 375. Excelente, o sea, le estoy aplicando el primer párrafo del 245, no pasa nada. Pero, momento, el promedio del convenio dijimos es 5.000, no puede exceder 3 veces, o sea que el salario no podría ser por superior, ¿no es cierto?, los 15.000, ¿sí? 5 por 3, y este trabajador estaba cobrando 25, ¿bien? Entonces, si yo aplicara el 245 en su segundo párrafo, yo a este trabajador, ¿cuánto le tendría que pagar? Los 15.000, ¿no es cierto?, del promedio, por 15, le tendría que estar pagando 225.000. De 375 a 225 hay más de un 33% de retención, si yo le aplico el tope del 245. Entre el total y el total con tope, hay más de un 33% de retenciones. Entonces, ¿qué me conviene aplicar a mí acá? El famoso fallo Bisotti. Entonces, ¿cuánto le voy a reducir yo a la remuneración de este trabajador? Yo ya no aplico más el promedio del convenio, sino que a esta remuneración, ¿sí?, le saco el 33%, o sea, 8.250, ¿bien? Entonces la remuneración de este trabajador va a ser de 16.750, y acá tengo mi nueva base, ¿sí? Entonces, con este nuevo salario, a este trabajador le correspondería una indemnización de 251.250 pesos. ¿Cuánto es esta indemnización final? El 67%, ¿no es cierto?, de la indemnización sin tope. ¿Bien? Justamente es esa la aplicación de Bisotti. ¿Qué te dice Bisotti básicamente? Que para que no sea confiscatorio, yo le pago el 67% del total de la indemnización sin tope, ¿sí? Por eso yo siempre le reduzco el 33, ¿sí? 67 y 33 es el 100. ¿Se entendió? Bien. A ver, el tema ahí sería las remuneraciones no modificadas. Ahora vamos a ver eso. Bueno, o sea, hasta acá Bisotti se entendió. A mí no me interesa que ustedes se vayan hoy con Bisotti entendido. ¿Sí? Bien. Mariel, sí, genial. Karina, clarito, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, me quedo tranquila. Respecto acá a lo que decía acá, Juanjo, que decía el tema ahí serían las remuneraciones no bonificables. Dijimos nosotros que la remuneración que yo uso de base para el pago de la indemnización es la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Entonces me dicen ustedes, ¿pero qué es habitual? ¿Sí? Sí, bueno, y si cobra horas extra, y si cobra premios, y si cobra bonificaciones, y si cobra... Bueno, entonces ahí empezamos a dar vueltas sobre qué es habitual y qué no, porque a lo mejor
me despiden a mí en noviembre y resulta que yo en julio me clavé 40 horas extra y fue mi mejor sueldo, entonces yo quiero que me usen de base ese sueldo. Bien, en Córdoba, y yo les explico, acá en Córdoba, y les explico para que lo tengan presente, porque ustedes rinden, ¿no es cierto?, gran parte con cuestiones de acá de Córdoba. Entonces, hubo un fallo, aquí en Córdoba, en este momento no recuerdo el año, pero el famoso fallo de Salto 96, que la mayoría seguramente lo conoce como la tarjeta naranja, en donde se desvincula a un trabajador y cuando le calculan la indemnización, este trabajador tenía habitualmente ejecuciones de horas extra, ¿sí? Entonces, cuando lo desvinculan, por supuesto que las horas extras no se las tuvieron en cuenta, le tuvieron en cuenta el salario básico, ¿no es cierto?, con antigüedad, vacaciones, todas esas cuestiones, pero las horas extras, que era un rubro que aparecía y no aparecía todos los meses, que estaba y que no estaba, cuando le hicieron el cálculo, no se los pagaron. ¿Qué dijo el Tribunal Superior de Justicia de acá de Córdoba en ese momento? Dijo, bueno, para que nosotros consideremos que un rubro es habitual, tiene que aparecer por lo menos dentro de los 6 meses anteriores al momento del distracto. Si yo ejecuto 6 meses de horas extras seguidos y mi mejor sueldo resulta que tiene horas extras, me van a tener que pagar mi mejor sueldo con horas extras. Ahora, si yo en un año hago 4 meses de horas extras y el resto no, lo lamento, ese rubro no se figura, pero si del año hago 9 meses, por ejemplo, horas extra, ese rubro va a tener que estar contemplado al momento, ¿no es cierto?, del cobro indemnizatorio. Se los comento para que lo tengan presente. Eso es una creación pretoriana aquí en Córdoba. ¿Estamos? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno. Vamos a ver. Ininterrumpidos, no necesariamente ininterrumpidos, porque a vos lo que te piden es que esté dentro de 6 meses. Podés tener 3 meses, un mes no, al mes siguiente sí, tiene que estar presente por lo menos dentro de 6 meses y siempre considerando cuáles son los salarios que yo voy a usar al momento del distracto. Por eso yo te digo, si a mí me despiden en diciembre y resulta que en los últimos 9 meses yo hice horas extra, descontado que va a ir el rubro, ¿sí? Depende de la situación, ¿sí? Bien. Respecto a la renuncia, y acá es cuando el trabajador se libera y le dijo, muchas gracias por todo muy rico, pero yo me voy, ¿sí? En este caso, el trabajador se va a liberar de sus tareas. Y tenemos como concepto que básicamente es un negocio jurídico que es unilateral, que va a ser de carácter derogatorio, ¿bien?, de la norma constitutiva de la relación de trabajo. O sea, estoy rompiendo mi contrato laboral, ¿bien?, que cuando yo lo hago manifiesto de manera expresa mediante una declaración, tiene que ir dirigida a una persona determinada, individual o colectiva, que es la persona de mi empleador. Acá también, al igual que el preaviso del despido, la renuncia tiene carácter recepticio y tiene que ser dirigida, ¿sí? Entonces, yo, Celeste, renuncio a mi empleador Gastón porque me paga poco. Listo, ¿sí? Entonces, tiene que ir dirigida, ¿bien? ¿Cuáles son las clases de renuncia? Voy a tener la que se da de manera formal y comunicada, te curso el telegrama obrero avisándote que me voy, o aquellas que surgen del comportamiento de este trabajador, o sea, una renuncia tácita. De golpe me desaparezco y no voy más, ¿sí? ¿Cuáles son las formalidades que tiene que tener en cuenta esta renuncia? Justamente para que yo extinga la relación laboral y tenga el efecto que yo quiero, es decir, que sea válida, la tengo que hacer mediante un despacho telegráfico colacionado o por carta documento
cursada de manera personal por el interesado, o bien ante la autoridad administrativa que le va a dar comunicación al empleador. Si yo no hago una renuncia en forma expuesta, va a carecer de validez, ¿sí? ¿Qué es el despacho telegráfico coleccionado de la carta documento? En realidad y en la práctica que se usa el famoso telegrama obrero. Yo voy al correo argentino, le digo quiero renunciar a mi trabajo, me entregan el formulario, que es muy parecido a una carta documento, para el trabajador es gratuita, pongo mis datos, ¿sí? Acá les dejo unos modelitos, pongo mis datos, pongo los datos de mi empleadora y directamente le digo, desde la fecha tal, lo ideal, habíamos dicho, era darle 15 días de preaviso, el trabajador puede o no puede, ya explicamos, ¿no es cierto?, las consecuencias de esto. Yo, Celeste, a partir de mañana dejo de concurrir a mi lugar de trabajo. Se firma en presencia del trabajador del correo y se cursa. ¿Bien? Ustedes pueden, como van a ver, tienen dos modelos distintos, ustedes pueden ponerle o no la causa, ¿sí? A nosotros la norma no nos indica que le pongamos la causa del distracto. Yo simplemente con avisar que voy a dejar de ir, alcanza y sobra. Si ustedes le quieren agregar, porque quieren dejar asentado y les sirve a lo mejor para un reclamo posterior, podrían ponerlo. Pero la norma no me lo requiere. ¿Bien? Después tenemos la cuestión de la injuria como causa de despido. Es causal de despido, según la ley de contrato de trabajo, una injuria grave, ¿bien? Pero en la norma no me dice que es una injuria grave. Tengo que recurrir a la doctrina y la doctrina me dice que es un incumplimiento de conducta de prestación. O sea, tengo un incumplimiento importante, ya sea del trabajador, ya sea del empleador, que justifican un distracto. Por ejemplo, tengo un trabajador que no vuelve de la carpeta médica y ya tiene el alta, y yo lo notifico y no me vuelve, ¿sí? O tengo un empleador que hace 3 meses que no me paga el sueldo, que no me paga mi aguinaldo, ¿sí? ¿Estamos entrando dentro de una injuria grave? Sí, porque estamos dentro, ¿no es cierto?, de un incumplimiento de las obligaciones de las partes dentro de este contrato. ¿Bien? El artículo 242 de la ley nos da dos notas distintivas. Nos dice que tiene que haber una violación por alguna de las partes de alguno de los deberes de prestación o de conducta que generen y que se generen con motivo de la relación. Como les decía recién, me falta al puesto de trabajo, no me paga el sueldo, ¿sí? Yo voy a trabajar por el sueldo, no voy por otra cosa. ¿Bien? Entonces estamos dentro de incumplimientos graves. Y esta gravedad debe tener, requiriendo que sea de una entidad que yo no la pueda consentir, que yo no pueda seguir manteniendo esta relación de trabajo. Yo puedo aguantar que mi empleador no me pague un mes, yo puedo aguantar que mi empleador me pague un mes y un mes sí, un mes no, pero ya si me paga 3 veces por 3 meses seguidos, yo esta situación no la puedo sostener. ¿Qué implica esto? Un despido con causa, en este caso, por injuria grave. ¿Bien? El artículo 243 nos da las formalidades de este tipo de distracto, nos solicita una notificación que sea por escrito, y acá sí me pide la expresión de la causa de manera clara y precisa, cosa que la otra parte puede ejercer su derecho de defensa. Yo le voy a cursar, ¿no es cierto?, a mi empleador diciéndole, yo a partir de mañana me doy por desvinculado a causa de la injuria grave por su incumplimiento, por la falta de pago, ¿no es cierto?, de mi salario por un periodo de 4 meses. Con eso alcanza y sobra para cumplir con los requisitos del 243. Por supuesto que iniciaremos las acciones legales correspondientes y yo con la expresión de la causa le doy el pie a mi empleador que se defienda, que justifique la situación si es que hay una justificación en el caso. ¿Bien? Bueno, quiero ver cómo venimos con el tiempo. Bueno, vamos a ver otras causas de... Sí, Janina, decime, a ver. Está relacionado antes que cambiemos del tema.
Ah, bueno, si es una consulta particular, lo vemos después. Si está relacionado con la clase, sí. Si es una consulta... En el caso que dan, despiden al llegar al trabajo, le guarde bueno, claro, pero eso es una situación de despido. Cuando vos te das por despedido sin que te avisen, ¿sí? ¿Qué tengo que reclamar yo ahí? Básicamente las indemnizaciones. ¿Qué corresponde generalmente en esos casos? Que el trabajador, ¿no es cierto?, intime a su empleador que explique los motivos por los cuales no lo estaría dejando ingresar a su puesto laboral, y una vez que haya respuesta o no, que probablemente no la haya, va a generar allí, después de este intercambio epistolar, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que este trabajador pueda reclamar las indemnizaciones que le correspondan, ¿sí? Bueno. Dentro de otras causales que tenemos nosotros dentro de los distractos, tenemos, por ejemplo, el de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo. Esta es una causal que es bastante conocida. Al menos, por ejemplo, yo les doy el ejemplo de aquí de Córdoba. Tenemos, acá hay empresas de autopartes, o empresas como Fiat, por ejemplo, que fabrica vehículos, que generalmente trabajan a requerimiento, ¿no es cierto?, de exportaciones, de pedidos, ¿no es cierto? Entonces, generalmente suelen entrar en varias oportunidades del año en cuestiones de suspensión de los empleados cuando hay falta o disminución del trabajo, ¿bien? En este caso, la falta o disminución de trabajo o la causa de la fuerza mayor, por supuesto que no tiene que ser imputable al empleador. ¿Qué significa esto? Que vos no estés con la cantidad de trabajo suficiente y que no sea por un mal manejo empresarial tuyo, sino que realmente sea una causal de, por ejemplo, cierre de exportaciones, algún problema grave, una guerra, por ejemplo, cuestiones económicas que están por afuera, ¿no es cierto?, del alcance normal y habitual, ¿no es cierto?, del manejo de una empresa, ¿sí? En estos casos, según lo indica el artículo 247, cuando yo tengo que desvincular a un trabajador y estamos dentro de este periodo de falta o disminución del trabajo, la indemnización que yo le tengo que abonar a mi trabajador va a ser del 50% del 245, ¿sí? Entonces, si yo le tengo que pagar un sueldo por año, y le tengo que pagar 200.000, aplicando el 247, por causa de falta o disminución del trabajo, le tendría que pagar 100.000, ¿sí? Por supuesto que para que yo pueda dar la causa de falta o disminución del trabajo, tengo que hacer necesariamente como empleador el procedimiento preventivo de crisis. Un incendio en la fábrica, por ejemplo, es una fuerza mayor, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento preventivo de crisis? Se los voy a explicar rápidamente. Es un procedimiento administrativo que se hace ante el Ministerio de Trabajo, en donde el empleador va a exponer su necesidad de empezar, por ejemplo, con suspensiones de sus empleados, ¿sí? Yo necesito suspender a la mitad de mi planta, no tengo la cantidad, ¿no es cierto?, de trabajo suficiente, voy a agarrar y voy a desvincular a algunos porque mi producción se va recortada a la mitad, etcétera, etcétera. Se va a hacer este procedimiento preventivo de crisis, el empleador tendrá que pautar, ¿no es cierto?, cuáles son las causales, el Ministerio de Trabajo evaluará si efectivamente le son imputables o no a este empleador, y el Ministerio de Trabajo le avala, ¿no es cierto?, a este empleador que empiece los plazos de suspensiones o, en su defecto, y cuando ya el problema es muy grave, a las desvinculaciones. Siempre se tiene en cuenta distintos parámetros, como por ejemplo, siempre se despide al personal con menor antigüedad o se suspende al personal de menor antigüedad, a los que no tienen cargas de familia, a los que son más jóvenes en cuestiones de edad, ¿no es cierto? Y también va a depender de la cantidad de empleados que tenga la empresa, ¿sí? Esas cuestiones siempre son tenidas en cuenta, porque no es lo mismo una pyme que tiene 50 trabajadores que me quiera desvincular a 40 que una empresa que tiene 3.000 trabajadores y yo le autorizo solamente, por ejemplo, a suspender al 20%, ¿sí? Entonces depende del envergadura de la empresa, también será la cantidad de empleados que esta empresa pueda suspender o despedir en su caso. ¿Estamos?
Bueno. Otra causal podría ser la quiebra o el concurso del empleador. Acá también, la causa del distracto es justamente la entrada en concurso o en quiebra de este empleador, siempre y cuando este inconveniente económico por el que está pasando la empresa no le sea imputable, ¿no es cierto?, al empleador, o sea, no sea por un mal manejo, sino que sea realmente una causa económica de que no pudo sostener la empresa, le cerraron las importaciones y un montón de otras circunstancias, y no se vio en la obligación de cerrar, de entrar en concurso preventivo, o directamente ser declarado en quiebra. Entonces, ¿qué le voy a pagar yo a mis trabajadores? El artículo 247, es decir, la mitad del 245, ¿bien? Siempre que las causas sean imputables al empleador, o sea, sos un mal negociante, ahí no hay 247, no hay mitad de indemnización, me va a tener que pagar la indemnización completa, porque por supuesto no es problema del trabajador, ¿sí? ¿Qué otra más? A ver. Bueno, tenemos por supuesto la muerte del empleador, eso generaría claramente la ruptura del contrato de trabajo, ¿bien? Siempre y cuando la persona del empleador sea una obligación instituto personal, o sea, solamente yo le pueda prestar servicio a esa persona y no a otra, ¿sí? Si yo trabajo por una empresa que se muere el dueño, salvo que cierren, en realidad no interesaría tanto. Si la muerte del empleador va a generar el distracto, me corresponde a mi trabajador el 50% de mi indemnización, o sea, igual que el 247, o sea, el 50% del 245. ¿Bien? Después tenemos la incapacidad o la inhabilidad del trabajador. En este caso tengo un trabajador que lo hemos despedido, que está con una incapacidad físico-mental y que no ha podido cumplir con sus tareas laborales. Y por supuesto esta incapacidad tiene que ser sobreviniente a las prestaciones de los servicios. ¿Bien? En este caso, cuando el trabajador sabe que tiene el empleador sabe que tiene un trabajador que está inhábil, que no puede cumplir con las tareas, y yo no lo puedo ubicar en otro puesto de trabajo, no puedo o no quiero, y los desvinculo, lo voy a despedir y va a ser acreedor de la indemnización prevista en el 247, ¿bien? Salvo que la inhabilitación provenga de dolo o culpa grave, o sea que el trabajador se haya inhabilitado de manera a propósito, digamos, ¿sí? De manera premeditada. Después tenemos una incapacidad, pero igual el 66% también se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora del pago de las prestaciones, pero sí, generalmente un trabajador con un mayor de un 66% superior, ¿no es cierto?, de la total obrera que tiene discapacidad, generalmente ya lo tenemos prácticamente inhabilitado por el trabajo. Después tenemos, por ejemplo, un despido discriminatorio, ¿sí?, de la ley la 25013, en este caso, si yo demuestro, ¿no es cierto?, la existencia de un despido discriminatorio, acá tenemos una carga de la prueba que es un poco más complicada, pero la mayoría de la jurisprudencia sostiene, ¿no es cierto?, que es suficiente con lo que diga el actor, ¿no es cierto?, en el caso, y va a tener que ser el empleador el que demuestre que no ha sido discriminatorio el despido. En esas situaciones me correspondería a mí, por un despido agravado, ¿no es cierto?, una indemnización agravada de 3 veces el promedio de las remuneraciones mensuales del convenio colectivo y un 30% de recargo, sin topes, ¿bien? Después tenemos, en el caso de que me llega mi trabajador a edad jubilatoria, 60 años la mujer, 65 años el varón, lo ideal es que tengan 30 años de aporte, pueden que tengan menos, lo que la ley me pide sí o sí, la edad, ¿sí? Yo le tengo que entregar a mi trabajador todos los certificados para que pueda iniciar el trámite jubilatorio, ¿sí? Y yo puedo mantenerlo en el puesto de trabajo hasta un año, ¿bien?, de cumplida la edad, y
lo puedo intimar para que inicie, ¿no es cierto?, el trámite jubilatorio. Basado el año y este trabajador no inicia los trámites, yo lo puedo desvincular y no le debo ninguna indemnización, ¿sí? Porque ya las tareas están cumplidas, la edad también, si yo ya te intimé, no tengo por qué seguirte manteniendo en mi puesto laboral. Lo ideal es que el trabajador inicie los trámites al momento del cumplimiento de la edad. ¿Bien? Bueno, quiero que tengamos tiempito para ver el casito práctico, así que vamos a ver rápidamente la cuestión de la Ley Nacional de Empleo. ¿Hasta acá venimos bien? Bien, excelente. Bueno, vamos a ver la cuestión de la Ley Nacional de Empleo, que es la 24013, ¿sí? Acá, ¿qué tengo yo? Es una situación muy conocida en la Argentina, que es básicamente, hablando mal y pronto, trabajo en negro, ¿sí? Tengo un trabajador, hablando técnicamente ahora, tengo un trabajador que no lo tengo correctamente registrado, ¿sí? Tengo una relación laboral flojita de papeles, ¿bien? ¿Qué es lo que buscó esta norma? Básicamente era justamente la regularización de aquel trabajo que no estaba registrado para evitar, ¿no es cierto?, la evasión fiscal por parte de los empleadores, ¿bien? ¿Cuándo voy a entender yo que tengo una relación que no está correctamente declarada? Cuando no tengo el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, o cuando no tengo este trabajador registrado en los servicios de seguridad social y obra social. Saben ustedes que cuando ustedes trabajan en blanco, su empleador no solamente les paga el sueldo, sino que además hace los aportes jubilatorios, una parte la hacen ustedes con su sueldo, la otra parte la hace el empleador aparte. Y lo mismo con las obras sociales. Ustedes hacen un 3% de aporte con su propio sueldo y la diferencia la paga el empleador. Cuando yo no tengo un trabajador en estas condiciones, básicamente tengo un empleado mal registrado. ¿Bien? Básicamente están violando la ley. Tenemos que ver cuáles son las 3 posiciones que hay al momento de que yo pueda reclamar estas multas, entre comillas, de la Ley Nacional de Empleo. Y las situaciones son 3. Voy a tener un trabajador que esté con fechas distintas a las reales, ¿no es cierto?, de ingreso, es decir, con menor antigüedad a la real. Puedo tener un trabajador que yo esté declarando menos sueldo, o sea, que yo diga que gana 50.000 cuando yo en realidad le estoy pagando 150.000, o directamente un trabajador que no está registrado absolutamente de ninguna forma. ¿Bien? Entonces, estas son las 3 situaciones que contempla la norma. La falta total de registración, la fecha de ingreso que sean no reales, o sueldos que no sean los reales. ¿Bien? Entonces, en el caso de la falta de registro, no va a poder ser inferior 3 veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del 245. O sea, la multa es grave cuando la situación es de un trabajador que no está directamente registrado. ¿Qué le tengo que pagar yo? Además del 245, ¿no es cierto? 3 salarios más, digamos, una cosa así. Después tenemos, para que yo pueda cobrar este tipo de indemnizaciones, lo importante en esto es que yo, además de intimar a mi empleador a que me registre como corresponde en mi fecha de ingreso, que me registre el salario que me corresponde, o en su defecto que me registre completamente, yo tengo que intimar a mi empleador a que lo haga, ¿sí?, a que me registre o a que regularice nuestra relación laboral. Conjuntamente con esa notificación tengo que cursar exactamente la misma notificación que yo le hago a mi empleador a la AFIP, ¿sí?
notifico a la AFIP de esta situación. La notificación es exactamente el mismo, el texto es exactamente el mismo, no puede ser con una diferencia mayor a 24 horas entre una notificación y la otra. Si ustedes, abogados, se olvidan de notificar a la AFIP de la situación, pierden las indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo. Por lo tanto, la notificación es imprescindible. ¿Bien? Para que ustedes puedan, al momento de calcular la planilla, pedir las indemnizaciones, ¿no es cierto?, de la Ley Nacional de Empleo. Yo después les dejo a ustedes ahí los dos artículos, después van a estar subido el PowerPoint para que lo tengan disponible. Ahí después tienen la aclaración del resto de las indemnizaciones cuando es diferencias en fechas o diferencias en salarios, ¿sí? Se los dejo para que después ustedes lo vean tranquilos. Sí quería que resolviéramos el casito práctico antes que se nos haga la hora, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no. Qué bien. Parece que no, Gonzalo. ¿Cómo? Que parece que no. Parece que no. Muy bien, genial. Bueno, vamos a ver entonces el casito práctico. Tenemos a Pedro González, que trabaja en los arcos de SRL, presta tarea como guardia de seguridad en un edificio, acá en Córdoba, horario de 8 a 16, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 13. ¿Sí? Tengo una antigüedad de 5 años y 2 meses, y tengo un sueldo de 25.000 pesos mensuales. Se quedó medio corto con la inflación este sueldo. Ha sido siempre un empleado ejemplar, se ha desempeñado bien en las tareas, siempre ha sido puntual, bien. Pedro González, en el día de la fecha, se presenta en su lugar de trabajo, bien, como todos los días, y el socio gerente de la empresa decide impedirle que preste sus tareas, diciéndole que se retire, que no quiere que trabaje más ahí, bien. Muy angustiado, el señor González se presenta en su estudio jurídico a plantearles la situación. ¿Bien? Veamos. Tenemos acá. Viene Pedro González y le consulta a ustedes como abogados, dice, ¿qué le aconsejaría que debe hacer? ¿En qué situación jurídica se encuentra Pedro? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Bien, acá Andrea dice intimar. ¿Qué más? ¿Intimar a qué? A ver, un poco más específico. Enviamos una carta documento. Bien, intimar que dé explicaciones, muy bien. Exactamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Le tenemos que decir, el señor Pedro va a tener que enviar un telegrama a su empleador para que le informe, ¿no es cierto?, cuál es su situación laboral. Bien, ¿por qué no puede ir a usted a prestar tareas? Y básicamente lo estamos colocando al empleador en la obligación de que me explique en qué situación estoy yo. Bien. Entonces, suponiendo que a mí el empleador ni siquiera me contesta, que es la mayoría de los casos, y ustedes si en algún momento se dedican a hacer laboral, ya van a ver que en la práctica el empleador rara vez te contesta, ¿a qué tendría derecho a reclamar el señor González? Bien, o sea, ¿tiene derecho a reclamar algo? Si tuviera que reclamar algo y le corresponde una indemnización, ¿qué rubros, no es cierto?, le corresponderían? Despido agravado. ¿Por qué agravado? ¿Qué significa despido agravado? Bien. Despido sin causa. Muy bien. 245, preaviso, SAC. Muy bien. Sí. En el caso particular, como dice bien Gema, acá González, nosotros lo vamos a colocar en una situación de despido indirecto, porque acá el empleador no le ha cursado la notificación fehacientemente. Por lo tanto, quien se coloca en situación de despido lo obligan a hacer
al empleador, o sea que efectivamente es un despido indirecto. Acá el despido sin justa causa, efectivamente va a ser sin justa causa. Acá Martín me dice que es agravado porque no da preaviso. No, el hecho de que no te den preaviso no significa que sea un despido agravado, ¿sí? Un despido es un despido sin justa causa y me vas a deber la indemnización, ¿no es cierto?, por la falta de preaviso, no lo agrava. ¿Qué es la situación que agravaría un despido? Por ejemplo, la falta de registración, que implica una suma extra a mis indemnizaciones, ¿sí? No necesariamente es agravado por la falta, ¿bien? Entonces, blanqueando los rubros, para que hablemos con tecnicismo. ¿Cuáles son entonces los rubros a reclamar? Por supuesto que va a ser integración de mes de despido, vacaciones y SAC proporcional, indemnización por el artículo 245 de un salario por año trabajado, ¿sí? Que en este caso, a ver si volvemos una, que no recuerdo la antigüedad del señor. Que en este caso habíamos dicho que tenía 5 años y 2 meses, o sea que le tengo que pagar de indemnización 5 años, no supera los 3 meses, ¿no es cierto?, de antigüedad. Entonces, los 5 salarios, y hasta ahí llegarían los rubros indemnizatorios. Y por supuesto la falta de preaviso, que como un trabajador que tiene más de 5 años, o sea, está justo ahí, bueno, como no pasa los 3 meses, acá le corresponde solamente un mes de despido. Respecto al tope, que acá me dice bien Martín, tengan presente lo siguiente. Cuando el caso práctico a ustedes les plantea el tope indemnizatorio del convenio colectivo, puede ser que ahí se tengan que ustedes poner atención, especial atención a los montos. Si el caso práctico a ustedes no les trae el promedio del convenio colectivo, implica que no les estaría pidiendo así acabadamente que ustedes saquen los cálculos finos. Ojo con la información que tienen en el caso práctico. Si en el caso práctico les ponen el monto, el promedio, las fechas, todo es porque están buscando que ustedes me expliquen a ver si se aplica tope o no. Si no, van por el 245 de derecho, sin más, ¿sí? Así que siempre tengan ojo con cuál es la información que tiene el caso práctico o no, ¿bien? Bueno, después te dice que dentro del caso práctico, el señor González se encontraba trabajando en condiciones precarias, o sea, no tenía registrada la relación laboral ante los organismos pertinentes, y te consulta como abogado qué puede hacer, y que fundamentemos la respuesta. Exactamente, no dar pie a hablar de tope cuando no menciona, correcto, no nos metamos en camisa de 12 varas cuando no es necesario. Si nos preguntan, le damos, si no, esperamos que nos pregunten. Bueno, si yo lo tengo entonces el señor González, que además no estaba registrado, ¿qué tengo que pedir yo? Muy bien, la 24013, o sea, voy a pedir las indemnizaciones agravadas, ¿no es cierto?, de la Ley Nacional de Empleo. ¿Cuál era el requisito fundamental? Enviar el telegrama a la AFIP conjuntamente con la intimación a mi empleador. ¿Bien? Excelente. Bueno, los rubros, ¿cuáles serían el rubro? Eso, bueno, después ustedes lo analizan, porque tendríamos que ver, a ver qué rubro de la ley de la 245, de la 2403 si le aplicamos, según es, sí, no estaba registrado completamente, si tenía una registración con fechas falsas o si tenía una registración con salario falso. Según el caso, las indemnizaciones generalmente son de 1/3 en las diferencias, ¿sí? En la diferencia de antigüedad o en la diferencia, me pagas los salarios que me debes por las fechas en las que me registraste mal, o me pagas las diferencias salariales con un plus, o sea, me calculás la indemnización con la diferencia salarial de entre el sueldo real y el sueldo declarado. Se lo dejo a ustedes eso para que, o una cuarta parte, puede ser, sí. Eso se lo dejo para que lo vean ustedes tranquilos, ¿sí? Daños y perjuicios. Daños y perjuicios
suena a otro rubro, ¿no? Acá nosotros estamos en cuestiones laborales. Daños y perjuicios es daños, ¿sí? Entonces, yo que tengo como trabajador, ¿qué rubros tengo que reclamar? Los que me habilita la norma, ¿sí? O sea, que yo puedo reclamar las indemnizaciones correspondientes a mi falta de preaviso, a mi falta, ¿no es cierto?, de registración, a la antigüedad que me corresponda. Ahora, los daños por desvincularme van por otra vía, chicos, no va por cuestiones, no es fuero laboral. A mí el fuero laboral no me habilita a pedir daños. Esto es ley civil. Cuidado con eso, ¿sí? No mezclen una cosa con la otra, ¿sí? El trabajador tiene derecho a el pago de las indemnizaciones correspondientes de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Nada tiene que ver con una cuestión de un daño por si yo tengo, no sé, un accidente laboral y no me paga, ¿no es cierto?, el RT. Estamos hablando en otros términos. ¿Estamos? Entonces, para que quede claro, siempre las indemnizaciones que van a ir sí o sí, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, integración del mes de despido. Eso siempre. Y después tendremos que ver si aplico 245, si aplico topes o no, si aplico el 247, cuando es algún otro causal de despido, si le corresponde preaviso o no, si le corresponde Ley Nacional de Empleo o no. ¿Estamos? Bueno, espero que se quedó claro. No sé si quedó alguna otra, la del 80. La multa del artículo 80. En este momento, espérate, a ver. El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no me sé la... Ah, bueno, sí, por la falta de entrega de las documentaciones. Sí. Bueno, sí, se da el caso. Es raro que se aplique la multa porque generalmente siempre dejan a disposición la documentación, pero si así no fuera, también le podemos aplicar la multa Pero en realidad más que una indemnización es una suerte de multa, ¿no es cierto?, el artículo 80, porque el empleador no está cumpliendo con su obligación de entregarte los registros correspondientes, ¿sí? O sea que en sí mismo no es una indemnización, sino que tiene más como una suerte de multa ante el incumplimiento de cuestiones netamente administrativas, ¿sí?, que obliga la norma a todo empleador. Bueno, espero que se quedó claro la clase. Ojo con Bisotti, les dejo después subido el PowerPoint para que les quede ahí el ejemplito que estuvimos viendo en la clase. Les queda mi teléfono, cualquier duda. Y bueno, les recuerdo, por si no saben, yo, además de dar clases particulares del EFIP, también estoy con la cuestión del seminario final, así que aquellos que ya estén cerca de la instancia de la defensa oral, nosotros también estamos brindando ese servicio, así que tranquilamente nos pueden avisar. Por mi parte, ya estamos. Buenísimo, Cele. Muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy buena la clase, muy fácil de entender como lo diste, así que excelente. Ya todos los Bueno, chicos y chicas estuvieron diciéndolo en realidad, porque muy claro, bueno. especialmente con los números, que acá se nos complica en esta parte a nosotros. Sí, abogados y los números, pero bueno, hay que tratar, hay que tratar. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por conectarse. Nos estamos viendo en la siguiente clase, así que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias, Cele. Bueno, muchas gracias a todos, que descansen. Hasta luego.